Ya, circuitos acoplados magnéticamente. Los circuitos considerados hasta aquí, o sea, hasta el anterior capítulo, la mayoría pueden concebirse como acoplados conductivamente. Sí, todos los que hemos ido viendo, ¿no? Porque un lazo afecta a la contigua por medio de la conducción de corriente. Y cuando dos mallas con o sin contacto entre ellas se afectan mutuamente por medio del campo magnético generado por una de ellas, se dice que están acopladas magnéticamente. De ahí viene el nombre. El transformador es un dispositivo eléctrico diseñado con base en el concepto del acoplamiento magnético. Se sirve de dos bobinas magnéticamente acopladas para transferir energía de un circuito a otro. Pueden ser dos o más en un mismo núcleo, no hay problema. Los transformadores son elementos clave de circuitos. Se usan en sistemas eléctricos para aumentar o reducir tensiones o corrientes de corriente alterna. También se las emplea en circuitos electrónicos, como en receptores de radio y televisión, para propósitos tales como acoplamiento de impedancias, aislamiento de una parte de un circuito respecto de otra y de nueva cuenta aumento o reducción de tensiones y corrientes en alterna. O sea, hay transformadores elevadores como reductores. A eso se refiere. Vayan copiando y enseguida les voy a explicar lo que está aquí.
Ya. Vamos a tener un inductor de inductancia L y N, esto es número de vueltas o número de espiras. Por este inductor le vamos a hacer circular, fíjense, una corriente dependiente del tiempo, variante en el tiempo. El paso de esta corriente por este inductor va a hacer que se genere un flujo magnético, φT, claro que va a variar también con el tiempo. Este flujo tiene una relación directa con el número de vueltas. Y esa relación directa la vamos a llamar lambda, enlaces de flujo. Entonces, lambda enlaces de flujo va a variar también con el tiempo. Y fíjense, si aplico ese diferencial, no va a afectar al número de vueltas porque es una constante. Va a afectar al campo, al flujo. N por la variación del flujo, por sus conocimientos de física elemental, o sea, sabemos que es igual a esto, ¿no? A la inductancia por la variación de corriente. Y sabemos que esto es igual al voltaje. El voltaje entre dos terminales, fíjense. Y podemos colocar su polaridad de más a menos. Entonces, ¿qué estamos apreciando aquí? Que el paso de esta corriente o la variación de esta corriente al pasar por este inductor hace que se genere este flujo magnético. Y la variación de este flujo hace que se genere este voltaje. O sea, esta corriente es directamente proporcional a este voltaje, como este voltaje es inversamente proporcional a esta corriente. A ver, vaya copiando, vaya copiando. Ya, seguimos, seguimos. Ya está, ¿no? Ya, ahora voy a explicar todo esto que estar aquí. A ver, voy a explicar todo esto. A ese primer inductor, mire, le voy a acercar otro inductor de inductancia L2 y N2, número de vueltas 2. Voy a hacer pasar esta corriente I1, esta corriente I1 porque va a circular por la bobina 1. Al hacer pasar esta corriente por este inductor, se genera este flujo que aquí lo he colocado con verdecito, flujo 1,1. ¿Qué significa esto? Flujo que se genera por la corriente 1 y que logra enlazar a la bobina 1. Y también se genera el flujo que está con azulito. Flujo generado por la corriente 1 y que logra enlazar a la bobina 2, fíjense. Al que está con verdecito, muchos autores también lo conocen como flujo de dispersión o flujo de pérdida.
porque no logra enlazarse con la bobina 2. Hay un nuevo parámetro al cual estamos llamando M, que se conoce como inductancia mutua. Enseguida van a saber más de esto, igual a qué es. Ya, ¿qué sucede aquí? Lo siguiente, mire. Que el flujo total, el flujo en 1, va a ser la suma de estos dos. Estos dos se están generando. Y este flujo tiene una relación directa con el número de espiras o número de vueltas, al cual lo vamos a llamar lambda. Entonces, lambda enlaces de flujo va a variar, pero solamente esa variación, fíjense, va a afectar al flujo. Entonces, N1 por la variación del flujo, saben que es igual a la inductancia 1 por la variación de la corriente 1. Y esto sabemos que es igual al voltaje. ¿Pero qué voltaje? Voltaje 1, de la misma bobina. Y por lo que sabemos hasta aquí, le podemos colocar su polaridad. Y que podemos concluir algo muy interesante. Que la corriente 1, la variación de esta corriente 1, genera este flujo 1. Y la variación de este flujo 1 genera este voltaje 1. Otra vez, esta corriente 1 es directamente proporcional a este voltaje 1. Como este voltaje 1 es inversamente proporcional a esta corriente. A ver, vaya copiando, vaya copiando. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Puedo seguir? Hola. Sí, que todo bien. A ver, vamos más allá. Pero ahora, ¿qué sucede en el otro lado? Mire. N2 por el flujo 1, 2. Lo voy a llamar lambda 2. La variación de enlaces de flujo en 2. Esto sale, es una constante. Variación del flujo 1, 2. Pero fíjense, aquí ya no voy a colocar L2, no puedo pues hacer eso. Voy a colocar M, que se llama inductancia mutua. Su unidad es igual en Henrius. Por la variación de la corriente 1. Porque aquí no hay corriente 2, ¿verdad? No hay eso. Y esto es igual a ese voltaje 2 entre sus dos terminales.
Pero por los conocimientos que tenemos hasta aquí, no puedo colocar todavía su polaridad. Para eso, jóvenes, aquí está. Esto está sacado igualito como de la bibliografía. Control C, Control V. Claro que en laboratorio se puede decir eh, las marcas de sus puntos. Podría estar aquí abajo o aquí arriba, en cada bobina. Con los conceptos desde Lufthansa que usted ve en Física 200, electromagnetismo. Se puede hacer. Pero aquí directamente se le va a dar la marca del punto. Algún autor lo llama la convección del punto. No hay problema, marca del punto, convención, otros lo llaman regla, lo mismo. Y como vamos a tener bobinas, muchas, ustedes siempre me van a analizar de dos en dos. No se olvide, por favor, eso. Si hay tres bobinas, usted primero me analiza la uno con la 2, luego la uno con la 3. Luego la 2 con la uno, luego la 2 con la 3 y por último usted tuviera que analizar la 3 con la uno y la 3 con la 2. Siempre de dos en dos. Y si es que hubieran más, el mismo procedimiento. Por favor, no se olvide, siempre de dos en dos. Por eso tiene que practicar muchos ejercicios para esta parte. ¿Qué es la parte más sencilla? La parte más sencilla de la pregunta que va a entrar a su examencito, ¿no? Ya, seguimos. Entonces, como siempre, estoy hablando de dos bobinas. ¿Está? Ahí recién vamos a saber la polaridad. Se va a cumplir estos cuatro casos. Vayan copiando.
Ya está. Esto obedece a lo que está ahí arriba, ¿no? En la teoría. Y esto más para inductores en serie. Fíjense que aquí, como están en serie, va a ser la misma corriente, pero aquí esa corriente está entrando por la marca con punto de la primera bobina. Y la misma corriente está entrando por la marca con punto de la segunda bobina. Ahí se cumple esta igualdad que se conoce como conexión en serie aditiva. Aquí, mire, esta corriente está entrando por la marca con punto de la primera bobina y la misma corriente está entrando por la marca sin punto de la segunda bobina. Entonces aquí esto es igual a esta igualdad y se conoce como una conexión en serie opositiva. ¿Qué es K? Se conoce como un coeficiente de acoplamiento, que solamente es una razón entre dos flujos. Pero K está entre dos valores, entre 0 y 1. En el mundo real no hay igual a 1, no hay. Pero cuando nosotros veamos transformador ideal,
Vamos a considerar K igual a 1. ¿Qué significa eso? Que todo el flujo generado, por ejemplo, en la primera bobina, se logra enlazar con la segunda bobina, o sea, no hubiera pérdida. Por eso se llama ideal. Pero en el mundo real no hay eso. A estas alturas, K, por más que usando superconductores y todo lo demás, se ha llegado a un 0,96, 0,97, pero no es uno. Ya, o sea, hay pérdida, hay pérdida. Y fíjense, K tiene una relación directa con la inductancia mutua. O sea, M es igual a K raíz cuadrada de L1 por L2. ¿Qué más necesitan saber en esta parte? La energía en las dos bobinas en cualquier instante de tiempo. Energía en la bobina 1 más energía en la bobina 2 más la inductancia bobina por la inductancia mutua por la corriente 1 y por la corriente 2. Ya saben, el signo sale de la marca de los puntos. Eso ya se le va a dar a usted. Ya, aquí vamos a hacer un ejercicio literal. No se olviden, M en Genslius, ¿no? A ver, vaya copiando circuitito. Enseguida le voy a explicar qué he hecho. Ya, a ver, les voy a ir explicando. Mire, voy a plantear la ecuación de la malla 1 en el dominio del tiempo. Este voltaje, corriente 1 por R1, esto va a circular por aquí, voltaje en la bobina 1, y no hay más, jóvenes, todo lo que está con negrito son los voltajes propios de la malla 1. Ahora falta el inducido, que lo voy a colocar con verde. Mire, M
por la variación de la corriente 2, o sea, el paso de esta corriente por este inductor va a hacer que se induzca un voltaje a esta malla. El signo entra por la marca con punto y este entra por la marca con punto, o sea, negativo. De ahí sale. La segunda malla, mire, voltaje 2, voltaje en este resistor, voltaje aquí. Todo lo que está con negrito son los voltajes propios de esta malla. El inducido, se lo estoy colocando, a ver, M por la variación de la corriente 1. O sea, al pasar esta corriente por este inductor, va a inducir un voltaje en esta malla. El signo, esta corriente entra por la marca con punto, esta corriente entra por la marca sin punto, negativo. Listo. Pero aquí tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Usted no me va a resolver este sistema. Nosotros vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia. Aquí está, mire. Voltaje 1, I1 por R1, J omega L1 por I1, menos J omega M I2. Voltaje 2, I2 R2, J omega L2 por I2, menos J omega M por I1. Ahí está, mire, el sistemita de ecuaciones, pero ya en el dominio de la frecuencia. Copia, copia hasta ahí. Y si hay alguna pregunta, me dice. Ya. Entonces, llevar de este sistemita esta matriz característica ya es sumamente sencillo. Lo estoy haciendo para mostrarles que siempre se va a cumplir la ley de Ohm.
Y lo mismo se transfiere aquí a transformador ideal. En transformador ideal necesitan saber estas relaciones. La impedancia de entrada, que va a ser igual a la impedancia de carga sobre A al cuadrado. ¿Qué es A al cuadrado? Una razón de transformación, nada más. Y si despejamos, fíjense, la razón de número de vueltas del secundario al primario. Si reemplazamos esto aquí, tuviéramos esta relación por ZL. A ver, vaya copiando, vaya copiando. Y lo propio aquí, jóvenes, siempre van a analizar de dos en dos. Y ahí está la relación de voltajes al número de vueltas y de corrientes al número de vueltas para los cuatro casos correspondientes, de acuerdo a donde se encuentren los puntos en cada bobina. Vaya copiando, vaya copiando.
Ya, jóvenes, nos faltaría practicar, pero por favor vayan estudiando toda esta parte. Es la parte más sencillita, porque miren, todo ya tienen a la mano, ya sea para transformador ideal o para dos inductores acoplados magnéticamente. Tienen la relación de impedancia de entrada, otros lo conocen como impedancia reflejada a la impedancia de entrada. ¿Por qué? Porque la carga, que le estamos llamando ZL, fíjense, aparece aquí en la entrada. Entonces, estudiar, nos falta solamente hacer ejercicios de esta parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Estudiar. Vamos a hacer uno o dos ejercicios y nos vemos la siguiente clase entonces, jóvenes. Ya, se cuidan. Chaucito. Debo hacer es una pregunta. Te escucho. Eh, el otro que vamos a ver, transformadas de Bode, o los diagramas de Bode, perdón. No te he escuchado muy bien, de nuevo. Mañana vamos a ver diagramas de Bode, perdón. No, estamos recuperando nuestras clases porque ya este 10 de junio es el segundo parcial. Diagramas de body ya hemos terminado de ver. ¿Cuándo? Ayer, pues los que no pueden asistir pueden delegar para que graben la clase. De Sí. Mañana también vamos a pasar los dos grupos, estamos recuperando, no vamos a terminar si no. Los que no pueden asistir, deleguen para que alguien grabe su clase. Resonancia vamos a aprender, Inge.